Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta dulce que sé que os encanta, un arroz con leche de coco. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz con leche diferente, porque no es una receta tradicional española, de donde yo vivo, que esa ya os la he enseñado anteriormente, y os dejo por aquí arriba enlazada la receta, sino que es una receta tradicional colombiana, es decir, de un país que no es el mío propio, pero del cual puedo obtener todos los ingredientes y puedo preparar esta receta como, variación de las que suelo preparar habitualmente. Y os voy a dar también un truco que ya os lo expliqué en el vídeo anterior del arroz con leche, porque muchas personas no preparan el arroz con leche en su casa porque es muy laborioso, porque lleva mucho tiempo, hay que estar todo el tiempo removiendo. Bueno, pues hay un paso previo que podemos hacer para aligerar un poco todo ese trabajo que nos puede dar el arroz con leche y además para evitar que se nos agarre, que se nos pegue, que es el mayor riesgo que podemos tener cuando cocinamos el arroz con leche. Cuando hervimos la leche de vaca, por ejemplo, en el caso de la receta tradicional, o en este caso la leche de coco, y además le añadimos azúcar, corremos el riesgo de que esos azúcares se nos vayan caramelizando en el fondo de la cazuela. Por eso es tan importante no parar de remover. Además de que ese movimiento lo que provoca es que el arroz libere una mayor cantidad de almidón y que esa salsita, ese líquido que tenemos alrededor del arroz, pues nos vaya quedando cada vez más cremoso. Por eso tiene dos finalidades el estar removiendo continuamente el arroz con leche. Bueno, pues lo que iba contándoos de los azúcares. Se nos pueden ir formando como una capa, una película en el fondo de la cazuela y pueden llegar a quemarse y amargar todo el arroz con leche, es decir, nos lo van a estropear. Por eso, para acortar el tiempo en el que vamos a cocer el arroz con la leche y el resto de los ingredientes que contienen azúcares, bueno, pues lo que vamos a hacer es hervir previamente el arroz sin tocarlo, solo en agua, sin ningún otro ingrediente, durante 10 minutos. Es decir, vamos a reducir esos 10 minutos de cocción que nos van a venir fenomenal cuando vayamos añadiendo el resto de los ingredientes. Y aunque parezca mentira, vamos a acortar, yo diría que casi unos 20 minutos el tiempo de cocción. Si lo hacemos todo directamente, lo tendremos que hacer a fuego muy lento para evitar que se nos requemen esos azúcares propios de la leche, más un poquito de azúcar que le vamos a añadir casi al final para evitar que se nos pegue también. De manera que si seguís los pasos que os voy a ir indicando, os va a quedar un arroz con leche de coco delicioso. Bueno, como os he dicho, lo primero, 100 gramos de arroz, que van a ser suficientes para, vamos a decir que entre 6 y 8 raciones de arroz con leche, dependiendo del recipiente donde lo vayamos a poner. Primero de todo, agua, no le añadimos absolutamente nada más y vamos a ponerla a hervir. Y una vez que esté hirviendo, echamos el arroz y entonces calcularemos los 10 minutos. Así que cuando ya tenemos hirviendo, echamos los 100 gramos de arroz y ponemos el temporizador para que no se nos pase de cocción. Así que vamos a calcular 10 minutos. Bueno, y ahora ya vamos con la verdadera elaboración del arroz con leche de coco. Ya tengo el arroz bien escurrido, que si lo probáis, bueno, no va a saber a nada porque evidentemente no le hemos echado ni sal ni nada, y además estará un poco durito, como si estuviese sin terminar de cocinar. Y sin embargo ahora, cuando lo vayamos a hacer con el resto de los ingredientes, en vez de quedarnos un arroz suelto, entero, nos tiene que quedar como roto, abierto, extra cocido, que es cuando realmente está rico el arroz con leche, cuando tiene el grano de arroz bien blandito. Bueno, voy a utilizar leche de coco, pero leche de coco
que en algunos sitios se conoce como crema de leche de coco porque es espesa, es la que se utiliza para cocinar normalmente, y ahora la vais a ver que no es una leche de coco clarita como la que utilizamos para beber. También la podríais utilizar, pero en ese caso tendréis que reducir la cantidad de agua que voy a añadir, porque para preparar la versión vegana, que sé que muchos de vosotros me lo preguntáis, bueno, pues voy a utilizar agua en lugar de leche. Si queréis podéis sustituir el agua por leche de vaca. No sería la versión vegana, sería vegetariana, pero tendríamos también esa opción. Tengo aquí medio litro, 2 tazas. La leche de coco es una taza, aproximadamente unos 250 mililitros. Y aquí tengo el doble. Voy a añadir solo la mitad de momento, y según vaya viendo cómo va la cocción, porque dependiendo del tipo de arroz, bueno, pues nos puede costar más o menos que vaya absorbiendo el líquido y que vaya liberando esos almidones. Así que de momento le pongo la mitad y depende cómo lo vaya viendo, le añadiré más. Y desde el principio le voy a añadir también unas uvas pasas que ya veis que están deshidratadas y que se irán hidratando también con la cocción. 2 cucharadas soperas aproximadamente. Ya sabéis que me gusta mucho daros también las cantidades sin peso para que seáis capaces de hacerlo en proporciones. Así que ahora le vamos a dar calor suavecito porque lo tenemos que ir cociendo a baja temperatura y despacito, así que en cuanto veáis que empieza a hervir, bajar al mínimo para que mantenga el hervor. Bueno, ya veis que va engordando un poquito, las pasas ya también van engordando, y ahora vamos a añadirle, llevará aproximadamente unos 3-4 minutos, le voy a añadir coco rallado. El coco rallado está deshidratado, con lo cual según lo vayamos hirviendo pues se va a ir hidratando y también quedará más blandito, así que también vamos con el coco en este momento a la cazuela, y recordar sin parar de remover. Bueno, ya más o menos va cogiendo textura, así que le voy a añadir ahora el azúcar. Son aproximadamente unos 60 gramos de azúcar, 1/4 de taza o 4 cucharadas soperas. Por supuesto que también podéis utilizar un poco menos de cantidad, pero tened en cuenta que estamos preparando un postre dulce y que no debéis, porque se utiliza a calor, está hirviendo, no debéis utilizar algunos edulcorantes calóricos como la sacarina o el aspartamo, porque les afecta el calor y no se deben utilizar para cocinar. Para los que queráis utilizar una versión de edulcorante, podéis hacer, por ejemplo, con eritritol, que esa sería también una buena sustitución. Así que ahora voy a seguir removiendo sin parar, en este caso ya con mucho más cuidado, porque el azúcar es con lo que corremos más riesgo de que se nos pegue. Bueno, cuando ya ha cogido suficiente textura y sobre todo sacar así un poquito los granos de arroz, y cuando veis que están abiertos por la mitad como si les hubiese salido una raya, entonces ya lo tenemos terminado. Bueno, ya sabéis que os insisto siempre mucho en que cuando tomemos postres dulces como este arroz con leche de coco, elijamos recipientes que no sean muy grandes para tener un buen control de la ración, porque nos puede pasar, bueno, pues que al final nos sobrepasamos demasiado consumiendo las recetas dulces, que en pequeña cantidad. Estos dulces caseros, pues ya veis que de vez en cuando nos pueden dar una buena alegría para tomarlos de postre, pero claro, si realmente nos atiborramos y nos tomamos una ración de arroz con leche enorme, pues esa alegría que nos da al final, bueno, pues nos queda como un mal sabor de cuerpo y esos remordimientos que tenemos muchas veces cuando creemos que no hemos hecho lo que debemos. Bueno, os recomiendo que una vez que está preparado lo llevéis a la nevera, al refrigerador, para que esté bien fresquito, porque está mucho más rico. Así como el arroz con leche que utilizamos con la receta tradicional que os he dejado al principio, bueno, tradicional de donde yo vivo, como os he dicho, bueno, pues está riquísimo, tanto calentito, templado como frío. En este caso os recomiendo que lo toméis frío porque seguro que os va a encantar, y además puede ser incluso un buen postre para esas temporadas de calor. Así que bueno, espero que vayáis poniendo en práctica todas estas recetas. Es muy importante, como os estaba diciendo antes,
que cuando preparamos recetas dulces en casa, que sé que hay muchos de vosotros que cada vez que me veis utilizar el azúcar, bueno, os parece que estoy haciendo como un sacrilegio, pero si realmente seguís un patrón alimentario saludable, en el que a diario el azúcar añadido no aparece de manera habitual, en el que tomáis de manera rutinaria frutas, verduras, alimentos naturales, bueno, como siempre os digo, una alimentación saludable, por tomar de vez en cuando un postre dulce, os aseguro que no os va a pasar absolutamente nada y que además lo vais a disfrutar muchísimo más, porque cuando comemos muy habitualmente, con mucha frecuencia, este tipo de postres dulces, la verdad es que dejamos de lado la fruta, dejamos de lado otros alimentos beneficiosos y es algo que no deberíamos hacer. Así que vamos a priorizar la fruta y de vez en cuando nos tomamos un postre dulce. Así que, como siempre os digo, espero que le deis el like del vídeo. Si os animáis a preparar la receta me lo decís, y si vosotros sois por ejemplo colombianos, que sé que me seguís mucho, pues me podéis dejar, si no he hecho la receta muy ortodoxa, que ya sabéis que siempre me salto a la torera todas las recomendaciones de las recetas tradicionales, pero bueno, también me lo podéis contar cómo lo hacéis vosotros, y así yo también voy aprendiendo. Y por supuesto que espero que estéis ya suscritos para no perderos ninguno de los vídeos, y que me sigáis en otras redes sociales, Facebook, Pinterest, Instagram o Twitter. Y por supuesto, seguir viéndose a todos en los siguientes vídeos.